We want to, we want to, we want to. Queremos simplificar las expresiones trig dadas, que normalmente significa queremos escribir la expresión en términos de una sola función trig. Para hacer esto, estaremos utilizando las identidades dadas a continuación en rojo. Como ninguno de los términos están cuadrados, no hay sustitución obvia utilizando las identidades pitagóreas dadas aquí, lo que hacemos convertirá todo en pecados, y cosinos y luego ver lo que podemos hacer con eso. Tan cosecante igual 1 dividido por sin teta, y luego para sin teta, porque esta es una fracción, iremos a escribir sin teta 1. Y luego podemos escribir cotangente teta como cosine teta dividido por sin teta. Y esto realmente parece más que la expresión original. Pero aviso como ahora si necesitamos, podríamos restar estas dos fracciones, ¿cuál será nuestro paso siguiente? Bien, para restar estas fracciones, tenemos que tener un denominador común, que sería sin teta. Tenemos que multiplicar esta fracción aquí por sin teta sin teta. Ahora que tenemos nuestro denominador común podemos restar estas dos fracciones. Así que el denominador se mantendrá mismo ahora mismo. Y ahora aviso tenemos un denominador común de sin teta, y el numerador sería 1, sin square teta. Otra vez, no parece mucho mejor, pero ahora que tenemos el sin cuadrado teta, debemos ver si podemos realizar una sustitución usando las identidades pitagóreas dadas a continuación. Y a menudo esta sustitución no se adapta a la forma exactamente como se da. Aviso aquí tenemos 1, teta cuadrado sin. Estamos mirando esta primera ecuación aquí. Si restringamos el z cuadrado sino en ambos lados, tenemos coseta cuadrada teta igual 1, z cuadrada teta. Así que podemos sustituir el coseta cuadrado cosino por 1, teta cuadrado sino. Así que esto nos daría coseta cuadrada teta sin teta, y luego todavía tenemos cosine teta sin teta. En el denominador. Ahora recuerda, una barra de fracción significa la división, así que adelante y escriba esto como un problema de división. Tenemos coseta cuadrada teta sin teta dividido por cosine teta sin teta. Pero cada problema de división puede ser escrito como un problema de multiplicación. Si en lugar de dividir por esta fracción aquí, lo multiplicamos por el reciprocal, o en este caso multiplicamos por sin teta cosine teta. Así que esto nos daría coseta cuadrada teta sin teta. Aviso como la primera fracción se queda misma. X el reciprocal de la segunda fracción, por lo tanto sin teta cosine teta. Y finalmente, podemos comenzar a ver algunos factores que simplificarán. Aquí tenemos sin teta, y aviso que aquí tenemos dos factores de cosine teta, aquí tenemos un factor de cosine teta. Así que un factor de cosine teta se simplifica, dejándonos con un factor de cosine teta. Así que la expresión dada se simplifica a cosine teta. Echemos un vistazo a la segunda expresión en la siguiente diapositiva. De nuevo, ahora vamos a simplificar esta expresión. Aviso ninguna de las funciones de disparo se cuadran, así que avanzaremos y convertir todo a sine y cosine otra vez, y ver a dónde nos lleva. Bien, teta tangente igual sin teta dividido por cosine teta. Y entonces para el denominador seguro teta igual un cosine teta. Y entonces para cosine teta, porque esto está en forma de fracción, escribiré esto como cosine teta 1. Así como en el ejemplo anterior, lo único que posiblemente podemos hacer es restar estas fracciones aquí obteniendo un denominador común, que ahora sería coseta teta. Ahora vamos a multiplicar esto por cosine teta. Entonces, por el momento, el numerador se mantendrá igual. Y luego en el aviso inferior como el denominador común es ahora cosine teta, y el numerador ahora sería 1, cosine square teta. Aviso ahora tenemos una función tricuadrada, o en este caso 1, coseta cuadrada teta, que nos llevaría a esta identidad aquí. Aviso esta vez si sustramos el cosino cuadrado en ambos lados. Tendríamos teta cuadrado sino igual 1, teta cuadrado cosino. Así que podemos sustituir teta cuadrado sineo por 1,
teta cuadrada cosine, así que nuestro denominador es ahora sin square teta cosine teta. Ahora vea si podemos saltar el problema de división y escribirlo como un problema de multiplicación. Ahora mismo este sin teta cosine teta dividido por sin square teta cosine teta. Lo que significa como un problema de multiplicación, la primera fracción es la misma. Y en lugar de dividir por esta fracción aquí, vamos a multiplicarse por el reciprocal. Así que va a x cosine teta sin square teta. Y ahora podemos ver que esto se simplificará bien. Cosine teta simplifica a 1. Y aquí tenemos dos factores de sin teta, y aquí tenemos un factor de sin teta. Así que un factor simplificará a 1. Esto se simplificará a 1, esto simplificará a un factor de sin teta, así tenemos un sin teta. Así que lo tenemos en términos de una función trig, pero todavía está en forma de fracción. Y desde un dividido por sin teta igual coseta teta, iremos adelante y escribiremos como coseta teta. Así que la expresión dada se simplifica al cosetante teta. Espero que hayas encontrado esto útil. Miraremos algunos más ejemplos en los próximos vídeos.